desde la ¿Y en qué captación de tiempo, agua, Rafael? pues tardamos 3 años. 3 años, pero se levantó. Vaya sea. Y ya está, controlado todo lo que es. Todo. Exactamente lo mismo, lo que pasa es que no en plan edificio, sino en plan Sí, infraestructuras de agua. Y Con sus cotas, con todo. todo, las cotas, el material con el que, con las válvulas, donde estaban Los registros, todo. los pasos por debajo de calzada, las protecciones. El cerramiento, los anillos, las mallas, todo. En el momento que hay una avería, directa al sitio, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto esta información es vinculante? Me explico. Mi experiencia con esto es la siguiente. Rotura de la presa de Analcoya. Bolivia. No. La consultora que nos hizo la presa. No. La ingeniería que nos estudió el cálculo de no. Quien realizó el proyecto de la consultora. No. Hay 6 teóricos responsables que se han echado la pelota uno sobre otro y la situación, bueno, de hecho no ha llegado ni a juicio, ¿no? Entonces cuando yo miraba el expediente cuando nos lo pasaron, aquí es que hay un poco de pase de pelota. ¿Dónde está la vinculación ahí? Porque yo entiendo que aquí si hay un problema, el BIM dirá, Claro, el BIM lo canta. este colega fue el que... Además, el BIM es un programa, Sí. Ahí no hay política. Pero eso en Norcoya, el problema que tiene que es, creo, más político que otra cosa. Yo también creo que bien, porque sí. yo te lo digo porque en el año, no sé decir exactamente, 90 y tanto, se rompió un depósito de agua en Melilla y Sí. mató a un montón de gente. Sí, sí. Pues yo en el proyecto del depósito no lo hice porque llegué 2 días tarde a mi empresa. Es decir, me puse malo y no estuve porque me tocaba hacer el proyecto. Y el ingeniero responsable de Ayesa, pues tuvo que pagar el pago. Y no era culpa del ingeniero, era que la constructora no había usado los materiales adecuados, pero como el Project Management lo hacía Ayesa, pues cascaron Ayesa. Claro, que teóricamente con estos sistemas será teóricamente fácil localizar una responsabilidad. En un tema de terreno es Sí. más complejo, pero en un terreno de materialidad de obra, de lo que son edificios, calles e infraestructuras mucho más delimitables, por lo que son los sistemas de representación, entiendo que va a ser una cosa muy fiable. Y que actualmente entiendo que haya cierto reparo en asumir lo que son estas herramientas, y lo digo así de claro porque el refrán que decía: a río revuelto, ganancia de pescadores. No interesa a lo mejor tenerlo todo también organizado. Claro. Claro, es así. Luego, no interesa. Otra Pero experiencia bueno, que eso es algo que habrá que cambiar poco a poco, pero eso es así, ¿eh? Pero es que Sí. esto me va desde el principio, no voy a tener todo definido. Déjanos vivir, ¿no? Que vayamos encontrando cosas y se vaya alargando el tema y vivamos todos felices y contentos, ¿no? en todos los trabajos se fuma, como dicen. Otra cosa que a mí me pasa también con los proyectos, sobre todo con empresas informáticas, es que no es verdad. Me quieren imponer el proyecto. Entonces yo siempre he exigido, cuando llega diciendo, y te importaría consultar al usuario más que nada porque yo soy el que va a ejecutar esto. Y no, o sea, vienen con una mentalidad de hasta qué punto un proyecto debe tener en cuenta las necesidades del usuario. Porque, es decir, yo concibo el infierno atado a una silla, rodeado de 6 informáticos y diciendo lo que tengo que hacer. Esa es mi experiencia actualmente, ¿no? Así, Me caes muy bien. A mí no me gusta meter. No, pero estoy de acuerdo. Es que el infierno para mí es gente que no sabe lo que es lo ágil o lo posterior a lo ágil, que tiene que trabajar con ellos, que llevan muchos años de experiencia y que son vacas sagradas, y le tienen que explicar que una cosa no depende de la otra y por qué no lo he hecho. Y ahora yo cómo le explico al cliente que va a haber un retraso porque alguien ha decidido algo. Entonces, el reparto de papeles en el club está muy bien. Yo soy el único que habla con el cliente, lo reflejo los requisitos y luego añadimos ustedes ven que fácilmente los requisitos están con las pruebas. Vale, tú hablas de informático, yo quiero hablar ya de ingeniero. Cuando te pones a hablar con los ingenieros y les explicas que lo que han estudiado no vale porque ayer cambió, Eso pasa en todas las profesiones. pero te entiendo. Sí, que te chocas con gente que te quiere imponer, es que esto era aquello, lo otro.
Son condicionantes que vienen por situaciones muy concretas. Pues normalmente en ingeniería informática no se venden desarrollos inéditos, sino lo que se vende muchas veces son plataformas modificadas o soluciones modificadas. No se parte nunca desde cero, porque es que no es rentable, eso hay que son la cantidad de horas que no. Entonces dices, mira, te voy a vender esto, que no es lo que tú me has pedido, pero le hago una pequeña modificación y te va a valer. Y al final vendes una cosa que realmente no es lo que te piden, pero es que es lo más barato. Hacer un desarrollo ex profeso para ti. Puedes hacer un desarrollo para ti, un prêt-à-porter, no, un haute couture, ¿no? Una alta costura, pero para ti solamente el programa. Eso es una pasta. Entonces lo que hacen es coger uno que sea más o menos que te valga y tú lo adaptas. Y que te cambian y te ponen 4 o 5 funciones, y eso es mucho más barato que hacerte un programa desde cero. De modo, en Scrum hay un rol que es el Product Owner, que lo único que hace es sentarse con el cliente y decir, ¿y cómo va esto? ¿Te gusta? ¿Quieres que cambiemos algo? ¿Sería posible? ¿Esto te va bien? Y con esa información vuelve otra vez dentro de lo que es el sistema y empieza a meterlo si es posible. O sea, que hay un tío que se dedica solamente para hablar. Lo que pasa es que sí, obviamente, pues no está siempre, ¿no? Se llama Product Owner dentro de lo que es el sistema de... Normalmente yo me necesito que parte del cliente, no lo recomiendo, que sea parte del cliente, que sea el que ve y el que reconozca los cambios que sí, más que alguien propio de mi propia empresa. Por cuestiones de no pasar la pelota. Bueno, así como está definido. No sé, variantes después habrá un montón. Yo siempre en esto, las aportaciones son buenas, pero cuando hay un sistema me gusta respetar lo que dice el sistema. El sistema dice que el Product Owner no tiene por qué comenzar por la empresa. Exactamente. ¿Vale? Entonces, yo lo que recomiendo es del cliente. Más que sea del cliente. Claro, se implica más. Hombre, sí. Variante esto la que queramos, sobre esto es una base, después lo que cada uno quiere echarle, ¿sabes? Voluntad, capacidad, ilusión, pasión, lo que arte, creatividad, eso es cada uno ya lo que quiera meterle. Pablo. Sí, perdona. Sí. Bueno, hay algunos de estos sistemas ya aplicados a proyectos sociales o educativos. ¿Tienes idea de por dónde van los tiros? Proyectos sociales. Bueno, esto es social en cuanto que no gastas un dinero que no se tendría que. Bueno, me refiero a proyectos, yo qué sé, de dinamización de un territorio, de proyectos a gran escala. Sí, es que nosotros utilizamos, verás, yo intuyo que sí, porque efectivamente nosotros estamos aplicando cosas muy parecidas. Lo que pasa es que, claro, este lenguaje, o sea, sé que hay 1000 conexiones, pero no sé si realmente alguno de los sistemas que estamos utilizando está basado en esto, o si tú sabes si hay alguna conexión previa, o uno está sacado de otro, o se ha ido retroalimentando a lo largo de la historia. ¿O qué? Yo creo que se ha ido todo un poco desarrollando de una forma paralela. Lo que pasa es que hay movimientos que salen de un sitio. Ahora es más fácil que peguen un salto de un país a otro, que vengan de Estados Unidos y vengan hacia aquí. Antes hablaba él acerca de lo que es el movimiento Maker. El movimiento Maker tiene mucho que ver con esto, porque de alguna forma lo que hace es controlar lo que es la fabricación digital con elementos de muy bajo coste. Y yo sé que eso se ha utilizado para integrar lo que son personas en riesgo de exclusión social y darles una formación potente y además que sean muy útiles y muy demandados, ¿no? Utilizar lo que son plataformas Arduino o Raspberry Pi, que son unos ordenadores, mini ordenadores, que son ordenadores completos, que valen 30 euros y se programan y se hacen cosas con ellos, y se fabrica digitalmente, se montan lo que son las impresoras en 3D, o sea que se está utilizando este tipo de representación en 3D y de fabricación digital para utilizarlo como estrategia de integración. De hecho, el otro día estuvimos hablando con el responsable del FAFLAT de arquitectura, bueno, el responsable técnico, ¿no? Sí, Juan Carlos, y entonces dice, Pablo, a ver si te mueves por ahí, porque esto hay que moverlo por ayuntamiento y a ver, darle salida, porque hay mucha gente por ahí, chavales que son unos verdaderos genios de la informática, y con esto, pues fíjate tú lo que aprenderían. Ayer estuve viendo el primer coche eléctrico open source. ¿Y eso qué significa? Que yo me bajo lo que son los archivos del proyecto y si tengo los cachivaches y las herramientas suficientes en mi taller, me fabrico yo el coche entero a mí. Y además ponía el coste, 20.000 euros, coche eléctrico, y además un coche bonito. Pues parecía un Jaguar de la clase del año 67, de esos que hay, así tipo tiburón. Pues me bajo lo que son los archivos de construcción, y si tengo lo que son las herramientas necesarias y suficientes en mi taller, poquito a poco, con mucha paciencia, yo me fabrico mi coche eléctrico con todos sus componentes. A
a tu opinión, que estoy... Ay, no. Pablo, el ACA 200M habrá pasado por No esto. sé si me he entendido tu pregunta, pero... El ACA 200M debe haber pasado, pero había un fallo de software. ¿Será posible localizar dónde ha estado el problema? Es que el otro día vi con Consultando. una norma que se está implementando ahora en la ONG, que es una norma de... Yo creo que lo saben. No sé si... Nosotros como Agencia Nacional Española de Erasmus tenemos ya estamos acreditados en la norma ISO 9000. Sí. Y se está utilizando. O sea, pero ¿había ese cuál es? La norma ONG Calidad versión 5 del Instituto de Normalización de Organizaciones No Gubernamentales. Y además lo emite el Ministerio de Educación y Ciencia. Es que me cayó el otro día en mis manos y la estaba leyendo porque precisamente Tengo una amiga que está trabajando en eso. muchos principios que se basan todos en este tipo de sistemas de gestión. Hay hasta sistemas educativos, por ejemplo en Estados Unidos se está fomentando lo que es el STEM, que eso Rebeca sabe más que yo, ¿no? Que es la forma de, sobre todo, apostar por lo que son perfiles vinculados a lo que son las tecnologías, matemáticas, ciencia. STEM significa eso, es S de Science, T de técnica, M de mechanic y lo otro no sé lo que. Entonces están de alguna forma fomentando lo que son esos perfiles técnicos. Y de alguna forma que se está haciendo también, en vez de enseñar teoría, es decir, vamos a estudiar telecomunicaciones, sí, pero con un chisme delante. Empieza a meterle el destornillador y suelta por aquí, ves lo que hace, ves cómo no funciona, ves cómo ahora sí funciona, entonces están aprendiendo haciendo. Y entonces eso es muy interesante, porque muchas veces no hace falta el conocimiento de fundamentos, o sea, de lo que es la estructura atómica del silicio y cómo se convierte en una puerta, lógica y como un semiconductor, sino que al final lo que hace es trabajar con un aparato que ya está mecanizado y formado, ¿no? Entonces es muy interesante. Lo que hace de alguna forma es integrar a esos chavales sí, dentro de un sistema bastante reconocido actualmente, ¿no? Y además se desarrollan otras capacidades sociales, como es el trabajar en equipo. Después aquí se dan cosas muy curiosas, por ejemplo hay un tío que viene y es un genio en robótica. El otro día decía Juan Carlos que hay uno que viene de no sé dónde, que es Carlos, que es un tío que sabe de todo. Y cada vez que viene se siente, nos da una clase magistral y es un alumno. Bueno, pues ahí se produce mucho ese tipo de transmisión de conocimiento de lo que cada uno, sin ser profesor, va descubriendo y aportando al resto. Eso es valiosísimo. Eso es valiosísimo. O sea, un entorno de trabajo donde viene uno y dice, te voy a explicar. Y el otro tiene la generosidad de decir, pues yo también te voy a explicar. Pues hoy pues ¿has visto cómo hago yo esto? O sea, es una forma de generar lo que es conocimiento y capacidad impresionante. Y además con resultados inmediatos. Es como los que decía Einstein. Dice, cortar un árbol tiene tanta satisfacción porque es que cae enseguida, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Empiezan a trabajar y enseguida en el resultado, ¿no? Entonces eso nos motiva mucho. Nosotros hemos utilizado un tipo de grupos de trabajo internacionales dentro del programa de Erasmus. Y entonces, bueno, por sectores, por ejemplo, o temáticas determinadas, nos reunimos de vez en cuando y bueno, se trata sobre una temática, cómo se está resolviendo en cada uno de los países y sobre todo, bueno, traducido siempre a proyectos educativos, ¿no? Es curioso, pero vamos, no sé exactamente qué hay detrás y muchas veces esto forma parte de nuestra propia experiencia y cómo se ha ido volcando eso en el programa, que nosotros en la educación no formal sobre metodología hemos trabajado siempre mucho, yo creo que mucho más que en educación formal, ¿no? Hay un experimento que hace un señor que se dedica al tema de investigación en la educación, se llama Sugata Mitra. Yo lo referencio bastante, porque un tío muy curioso el experimento que hizo. Este es indio, además tú lo ves y es indio, color tez de la piel indio. Y entonces él quería hacer algo por su país, tiene tanta pobreza, y entonces él está muy vinculado con lo que es el tema de la informática. Entonces en uno de los pueblecitos pobres de la India abrió 4 agujeros en la pared y puso 4 ordenadores conectados con banda ancha de internet. Y entonces dice, bueno, a ver qué pasa, y con una pantalla táctil, no sé cuánto. Entonces los niños acercándose y simplemente interactuando, porque hay una cosa, es que los ordenadores solamente interactuaban o devolvían una respuesta cuando se decía la palabra adecuada en inglés. Bueno, pues los niños, a base de interactuar, empezaron a hablar inglés. O sea, no a construir gramaticalmente, pero palabras inglesas.
Y entonces dice, bueno, ¿y esto no será posible? Que los niños vayan aprendiendo solos, interactuando con su curiosidad y que haya 2 o 3 ahí asomados a una pantallita. Y entonces sigue con el experimento. Y el experimento es curiosísimo. O sea, yo os animo a que lo veáis en internet. Se llama, bueno, Sugata Mitra, y sale normalmente lo que son las conferencias TED. Y ha hecho un proyecto muy interesante que es el de la nube de abuelas, las Granny Cloud, donde pone a 4 o 5 niños trabajando contra un ordenador con una tarea. Y entonces es una labor de investigación de equipo, 4 niños frente a un ordenador. Y empiezan a buscar sobre un tema. Y cuando se atrancan, pues entonces hacen una llamada a la Granny Cloud. La Granny Cloud es la abuela que está en la nube, que hay un concierto con esa señora, que es real y es física, y entonces se conecta con estos niños a través de internet. Y le dice, ¿qué pasa? No, que no encontramos, no sé qué. Y entonces hay una pequeña orientación. Hay una pequeña orientación y es también parte de ánimo. De, venga, que lo estáis haciendo bien, venga la palmadita en el hombro que te ayuda, ¿no? Y entonces los niños están consiguiendo niveles de capacitación solos, entre ellos, porque claro, no es lo mismo que un profesor se siente allí y te suelte la clase magistral, a que haya 4 mentes inquietas comprobando lo que van descubriendo entre ellos y buscando en internet y reforzando sus criterios de búsqueda y de asimilación de información. Aquí hay un señor que venga allí y te diga, ¿por qué esto es así? Es diferente forma de aprender. Es lo que se hace un poco aquí, es aprender descubriendo. Es que en educación no formal eso lo hacemos desde hace mucho tiempo. Y nosotros, claro, lo que hacemos, bueno, aquí se le ha ido llamando de diferentes maneras, ¿no? Pero son los facilitadores, que ahora también le llaman coaching, ¿no? Y nosotros lo que hacemos realmente es eso, ¿no? O sea, no hay profesores, hay facilitadores, que en realidad lo que estás trabajando con el potencial del grupo y bueno, exponiendo al grupo a problemas que son problemas de tipo de aprendizaje, de cómo aprender, ¿no? El aprender a aprender, que es la clave. Que había Javier Urra, no sé si le conocéis, un señor que está muy especializado en tema de educación, le decía que el profesor, como principio de autoridad del conocimiento, se ha perdido, porque yo ahora como saco mi móvil y me está contando el profesor una cosa, y yo googleo por aquí cualquier cosa y ya le estoy diciendo al profesor, pero es que además esto y lo otro. Entonces el principio de autoridad del conocimiento sobre las cosas se ha perdido. Pero eso es bueno. Eso es bueno, pero entonces ¿qué tiene que cambiar? Que cambie un poco el profesor. El profesor ya no puede ser un contenedor de conocimiento. Claro. El conocimiento ya está ahí. Entonces yo lo que tengo ahora que transmitir son criterios. Y eso es lo que han hecho los jesuitas en Cataluña. Ahora están así funcionando. Sí, yo lo he leído. Llevan 13.000 alumnos funcionando así, como equipos de trabajo. Ya el profesor, como profesor que se sube a la tarima y hace el chorreo de contenido, no existe, porque el contenido está disponible en cualquier sitio. Lo que están haciendo es desarrollando las capacidades de trabajo en equipo, de investigación, de análisis, de criterios de verificación. Eso existe hace mucho tiempo. Yo estudié magisterio y eso nos lo enseñaban a nosotros como el método Montessori, como el método Freinet, como la escuela moderna. Sí, y eso no lo han llevado nunca a efecto porque es muy caro, es muy incómodo y los profesores están mucho mejor, los maestros están mucho mejor desde su tarima y teniendo a los niños sentados en una mesa. En la crítica sí que se hace. Debe cambiar. ¿Qué? Porque la formación del profesorado debe de cambiar para que los profesorados se orienten a ese tipo de formación. Yo creo que al revés, o sea que la formación del profesorado va bien encaminada, lo que va mal encaminado es a la hora de que ese profesor se ponga a trabajar en un aula, que no permite esa movilidad y ese movimiento. Yo, la verdad, cuando estaba en la universidad, cuando estudiaba era todo teoría, ¿no? Yo estudié psicología, era psicología general 1, psicología general 2, eran los tochos mocos. Yo tengo amigos que están haciendo la carrera se me ha ido de la cabeza. Ingeniería. No, la carrera de hostelería, no, ¿cómo se llama? De turismo, perdón, se me había ido la palabra turismo. Yo tengo un hijo haciendo. Y todo lo hacen por proyectos. O sea, tocho de teoría, ninguno. Yo no lo veo a ellos estudiar teoría. Están todo el día escribiendo, pues están todo el día escribiendo proyectos. Llegan, les cuentan una película y ellos hacen un proyecto de esa película. Y así están haciendo la carrera.
me parece perfecto, porque es una manera de que ya la persona fundamento, conocimiento y práctica la lleva del tirón. Yo creo que hay que tener fundamento, después parte de práctica, pero fundamento es importante, porque si no es que no sabemos cómo funcionan las cosas. O sea, al final solamente trabajamos con lo que nos dan, ¿no? Entonces eso es peligroso también, que es lo que normalmente pasa en bolsa. En bolsa se analiza por lo que dicen las curvas, pero bueno, porque las curvas son así, ¿no? Entonces hay que saber el fundamento de lo que es el análisis técnico. Una cosa muy interesante, y es que los niños cuando están aprendiendo electrónica o lo que sea, le ponen el cacharrito ahí delante y ahora destrípalo y a ver por qué funciona y por qué no. Mi hijo, que estuvo un año en Estados Unidos, cuando estudiaba allí química, lo primero que le ponían era un delantal y un mono para poder hacer las mezclas que aquí solo había visto en un papel. Claro. Él nunca mezcló aquí nada. Entonces eso es muy importante, porque aprendió muchísimo más. También. No, pero también hay una parte interesada en que la educación sea así. O sea, esa educación es una educación que de alguna forma lo que hace es preparar a una masa para hacer un determinado papel. Y está completamente identificado, el sistema bismarckiano de educación. Es un sistema que prepara a personas para trabajar de forma ordenada. Se llama sistema bismarckiano de Bismarck. Y entonces se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo de la misma forma. Pero eso de generar criterios para que la gente haga aquí lo que quiera, eso cómo va a ser. Si lo que tienen que hacer es trabajar como gallinas ponedoras. Muy interesante la Bueno, pues no sé, espero que os haya... Pues, muchas gracias, Pablo, por tu conferencia. Gracias también a vosotros.